un nuevo programa de las provincias también existen. El país está sufriendo en forma indirecta las consecuencias de la invasión de Rusia o de Putin, su presidente, a Ucrania. Muchos factores juegan en este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y no es menor la influencia del factor religioso. ¿Por qué digo esto? En Rusia hay un catolicismo, podemos decir, ortodoxo, que no responde a las directivas del Papa Francisco. Tiene su propio, autoridad, llamémosle Papa también, porque no conozco cómo es la organización. Cirilo se llama. Bien, entonces influye todo esto, además de que hay dos religiones católicas o cristianas, como quiera llamarse. Una es ortodoxa y la otra católica apostólica romana, que responde al Papa Francisco. Y para agregar algún elemento más, el presidente de Ucrania es de religión judía. Entonces confluyen tres religiones en este problema. ¿Y cuál es la consecuencia? Empieza a haber, para mí, una similitud entre la actuación de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, que no tomaba una declaración contra el nazismo en momentos en que se hacía la persecución a los ciudadanos de Alemania, Polonia, Austria, de todos los lugares donde llegaba el hitlerismo contra los ciudadanos de religión judía. Llegó a haber 6 millones de religión judía en el Holocausto, muertos por la persecución nazi. Y Pío XII guardaba silencio, no condenaba al nazismo, mantenía una actitud, digamos, también un poco mantecosa, y se decía, sí, no, pero dio 10 pasaportes o 20 pasaportes a ciudadanos de religión judía para que pudieran emigrar de los lugares de las matanzas nazis. ¿Y por qué traigo a colación lo de Pío XII? Porque en mi criterio el Papa Francisco está tomando la misma posición. Pío XII decía que no se manifestaba contra el nazismo para evitar que Hitler iniciara una persecución también contra los de religión católica. Y entonces mantenía una cierta independencia, entre comillas, ocultando su simpatía con el régimen nazi, en mi criterio, y con Francisco está pasando lo mismo. Se le pide que condene la invasión rusa y no lo hace. Lo que condena son las guerras. ¿Quién puede estar de acuerdo con las guerras? Pero hay que señalar y hay que castigar al quien inicia una guerra. Tal es así que Francisco ahora dice, el Papa Francisco, dice que para qué va a ir a Kiev, la capital de Ucrania, si no va a haber ninguna solución porque están muy enfrentados. Es decir, no quiere tomar partido sobre el tema. No nos dice que teme de que el Cirilo de la Iglesia Ortodoxa rusa pueda insistir en una persecución de católicos apostólicos romanos en el área de influencia, pero puede estar autojustificándose con ese tema, al igual que Pío XII. La Iglesia tiene la obligación moral de manifestarse contra las matanzas, sean de judíos, turcos, católicos o lo que fuera.
toda matanza, toda guerra debe ser condenada moralmente. Pero bien, estamos en un mundo distinto donde todo se hace de acuerdo a determinada ideología. Fíjense lo que está pasando en este momento con nuestro canciller Cafiero, que va a Europa, pide una audiencia con Francisco, con el Papa Francisco, y se le niega la audiencia. Es decir, que al negarle la audiencia al canciller de nuestro país, se está tomando partido en aquellos que están en contra del presidente Fernández, que tiene a Cafiero como canciller. Es decir, que mientras apoya indirectamente con discursos y con manifestaciones a los piqueteros, al kirchnerismo puro, así lo veo yo, le niega al canciller argentino una audiencia, pero lo recibe o lo recibe a un puntero de los piqueteros y lo tiene como representante en nuestro país. Es decir, que ya no hay únicamente un temor de manifestarse a favor o en defensa de Ucrania, porque incluyo también el hecho, estamos defendiendo a un presidente de religión judía. Yo no sé si Cirilo, de la Iglesia Ortodoxa, no está empujando a las fuerzas rusas y a Putin con la amenaza de no darle su apoyo si no continúa adelante para sacar a ese presidente que llegó al cargo con el 70% de los votos de Ucrania, porque es de religión judía. Pues mi opinión seguramente tiene más personas que están en contra que las que van a estar a favor. Pero yo tengo 22 años en este programa, y si sumo los que tuve en Canal 13, ando cerca de los 30 años haciendo publicidad, tengo 30 años haciendo televisión para maldecir lo que yo pienso. Ese es el motivo por el cual a los 89 años estoy todavía frente a las cámaras y seguiré estando hasta el juicio final. Pero bien, es un tema que preocupa, porque si los piqueteros, si se los recibe, si el Papa recibe a los Moyano y no recibe al canciller, está tomando partido por los piqueteros. Y no solamente a Moyano, sino a Grabois. Grabois parecería ser la voz del Papa Francisco, porque no es desmentido en los comentarios que se hacen sobre los dichos del Papa, no es desmentido lo que hace Grabois en la Argentina, que invoca representar al Papa Francisco. Y otra cosa, comparemos con Juan Pablo II, que intervino en el momento oportuno para evitar un enfrentamiento entre Argentina y Chile con el famoso tema del canal de Beagle. ¿Hizo algo el Papa Francisco para evitar el enfrentamiento, la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Se manifestó buscando la paz como hizo Juan Pablo II? Juan Pablo II no tuvo problema en visitar la Argentina y acá a Corrientes, estuvo en Corrientes.
El Papa Francisco no quiere venir a la Argentina. No quiere venir a la Argentina porque se va a ver enfrentado supuestamente con los grupos que dicen que lo apoyan y los grupos que dicen que no lo apoyan, que no apoyan su política. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresá a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. No es solamente el tema de los beneficios imprevistos lo que preocupa. Preocupa todo nuestro país. Tenemos un índice de inflación del 6,7% mensual. Cuando tomo contacto por correo con amigos de Europa, todos me preguntan, ¿anual? No, mensual. ¿Y cuál fue la respuesta de un amigo de España? No entiendo, explícamelo mejor. No entienden que tengamos ese índice de inflación mensual, que si lo trasladamos a anual llegamos a un 70%. Entonces los gremios ya están pidiendo el 60% de aumento. Otros llegaron al 50, al 40, pero ya hay quienes hablan del 70. Y los del 40, dentro de 60 días van a pedir esos otros 30. Y los de los 60 o 70 también van a pedir, si esto sigue así, dentro de 6 meses. La incapacidad del gobierno de tomar, del gobierno nacional, de tomar al toro por las astas, de ponerle el cascabel al gato, que es reducir los gastos, nos está llevando a que el país sea visto entre los países de menor seguridad económica. Estamos mal ubicados en el mundo. Y pensamos, ocurre acá en Corrientes y en el Chaco. El gobernador Capitanich, que citado como posible escudero o sucesor de Fernández, viene anunciando que en marzo se empezaba a construir el segundo puente. De acá dijimos que era humo, que no iba a pasar nada. Algunos dijeron que somos negativos. Después vino otro anuncio más concreto por parte de Capitanich, que el día 6 de abril tenían pensado dar a conocer el proyecto final del puente, del segundo puente, pero que del 6 lo corrían al 8, atendiendo la agenda que tenía el gobernador de Corrientes. ¿Qué pasó? ¿Alguien vio, leyó o escuchó que pasó algo el 8 de abril? No pasó nada. Dijo Capitanich que había 5 o 6 empresas chinas y de no sé de dónde más que ya estaban listas para presentarse en la licitación. Humo. Ahora que
nuestro entrevistado, el doctor Jorge Liotti, en el programa anterior, nos decía que entre los que se pensaba que podía ser marcado por el dedo de Cristina para el próximo periodo estaba Capitanich. Seguramente nos venderá otra cosa más sobre el puente. Pero la realidad es que es muy difícil que grandes capitales se interesen por invertir en nuestro país. ¿Qué está pasando con la hidrovía, por ejemplo? Que se posterga la licitación una vez u otra vez. Se llamó a una licitación chica que era por 6 meses. Intervinieron 5 firmas. 4 fueron dejados, no se les abrió el segundo sobre porque se dijo de que no cumplían con las condiciones que tenía que tener el primer sobre. Y dejaron una sola empresa para la concesión de esos 6 meses de dragado y balizamiento. La empresa belga Jan de Nul. Ahora, antes el llamado y el manejo de todo el tema de la hidrovía que se hizo, digamos, un ente que continúa el Comité Federal de la Hidrovía con representación de las provincias, pero este nuevo comité o comisión tiene 15 personas, 15 representantes, 7 provincias y 8 de la nación. Es decir, que la nación es la que resuelve sin consultar a las provincias. Yo le preguntaría al representante designado por el gobernador Valdés si fue consultado, si intervino en algún momento en el proceso de la hidrovía, que según el diario Clarín es la fuente de coimas y de malos manejos. Y tiene su fundamento en que Jan de Nul estaba asociado con una empresa de un tal Romero, no recuerdo el nombre, que declaró en el tema de los cuadernos que tuvo que pagar Hidrovía Sociedad Anónima Jan de Nul Romero, tuvieron que pagar $500.000 para que le prorroguen la licitación original. Y ahora todavía sigue. Ahora se separaron. Romero va por un lado para el balizamiento y Jan de Nul para el dragado. Pero sigue todo parado. ¿Por qué? Porque el camporismo no quiere la licitación, que pase a manos privadas el dragado y balizamiento. ¿Por qué? Porque maneja más de $30 millones anuales por el peaje, porque se le cobra peaje a los buques que pasan, que vienen de Paraguay, de Brasil, hasta de Bolivia. Hay buques con bandera boliviana. Y ya no hay más buques con bandera argentina navegando el río, la hidrovía. Entonces, estamos pasando un momento de totales indefiniciones. No se avanza con el tema y se le sigue dando mes a mes a Jan de Nul para que siga haciendo el dragado y balizamiento. A tal punto no se avanza por el camino correcto que ya hay muchos buques que traen granos de Brasil y de Paraguay que van a los puertos uruguayos donde trabajan con más tranquilidad. Por ejemplo, yo tengo mi concepto sobre qué habría que hacer en vez de aumentar los impuestos porque hay un hecho inesperado de guerra, de invasión de Rusia, y digo nuevamente, invasión de Rusia a Ucrania. Bien, ¿cuál es esa situación?
Según la Constitución Nacional, se otorgaba a las distintas provincias, se le otorgaba una cantidad de sufragios. Dice así el artículo 46. Los diputados para la primera legislatura se nombrarán en la proporción siguiente. Y lo veo después. Y dice así: para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y se asignarán diputados, uno cada 33.000 habitantes. Acá yo tengo la proporción. Hay en este momento 252, ¿escuchó bien? 252 diputados nacionales, entre los cuales está Corrientes con 7. La ciudad de Buenos Aires tiene 25 y la provincia de Buenos Aires 70. Es decir, que casi un 40% de los diputados responden a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, que suman entre las dos 95. El resto, para destacar, Córdoba tiene 18 actualmente. Después tenemos Mendoza con 10 y ya los demás son de una sola unidad. Hasta Santa Fe tiene 19. Es decir, que hay 3 provincias que tienen más de 10 diputados actualmente. Pero la suma, si hacemos una comparación de lo que establecía la Constitución Nacional, de que se habla de 14 provincias y 10 gobernaciones, la situación se presenta así. Buenos Aires, desde 1853, que se sancionó la Constitución, sumó 58 diputados más para llegar a los 70. Después, Catamarca tenía 3 y pasó a tener 5. Corrientes tenía 4 y tiene 7. Y fíjense lo que pasa en el caso de Santa Fe. Tenía 2 en la Constitución y ahora tiene 19, aumentó 17. ¿Qué pasó con Córdoba? Córdoba tenía 6 en la Constitución y ahora tiene 18, aumentó 12. Fíjense cómo se mal distribuyó la población en el país. Y si se habló de 33.000 habitantes por diputado, eso fue en el 53. Yo propongo que se reduzca la cantidad de diputados nacionales, que en vez de 252 diputados bajemos por lo menos 100 diputados, en forma proporcional, hacer un análisis, porque aparecieron ahora con diputados lo que eran las gobernaciones: Santa Cruz, Neuquén, Chaco, Formosa, Misiones. De tal forma que se produzca una reducción de gasto del costo político, porque mantener 252 diputados, cualquiera sea lo que se le pague a cada diputado. La cuestión no está en bajarle el sueldo a los diputados, está en disminuir la cantidad de diputados. Senadores es distinto, porque hay 2 por la mayoría y 1 por la minoría, cosa que me parece bien. Ahora, ¿por qué Corrientes va a tener 3 senadores, sumando la oposición y el oficialismo, y solamente tiene 7 diputados?
Ahora, de estos 252 diputados, ¿cuántos son los que concurren a todas las reuniones? ¿Cuántos son los que han presentado algún proyecto para, no sé, para ir a la luna? Pero algo hay que presentar. Si se va a aprobar o no es otro tema. Pero demuestra la presentación de proyectos, demuestra que hay algo en la cabeza de esos diputados que, fíjense, ahí tenemos la lista de un senador nacional por nuestra provincia que tiene 20 asesores. La provincia de Tucumán admite hasta 42 asesores por diputado provincial. Ahí es donde hay que atacar, porque si hay un diputado que necesita 42 asesores, o un senador nacional que necesita 20 asesores o más, significa de que no podía ocupar el cargo porque no tenía capacidad, no sabía nada de nada, y necesita 42 en Tucumán. Entonces, para que lo asesoren o para acomodar a sus punteros políticos. Yo he sido diputado provincial. He sido 2 veces diputado provincial. Y si me habré arreglado a lo mejor con 2 o 3 colaboradores. Pero tomemos medidas políticas. Vamos, por ejemplo, a la boleta única. No puede más haber 50 boletas en el llamado cuarto oscuro. Con eso eliminamos al puntero que cobra un sueldo del presupuesto provincial y nacional y municipal, porque lleva a votar 10 o 15, 20 personas. Los lleva a votar y los lleva con la boleta en el bolsillo. Todos los que hicimos política sabemos que pasa eso. Entonces, vamos a atacar el costo político. No le dejemos el camino libre a Milei en sus tiros contra el costo político. Hagámoslo conscientemente. Yo propongo, ¿quién me va a escuchar? No sé. No tengo cargos políticos, pero como decía al comienzo, yo tengo este programa de televisión para decir lo que pienso. Al que le gusta, y que no, lo lamento. Bajemos por lo menos 100 diputados, y es constitucional hacerlo, porque dice la Constitución, y voy a leer en cuanto lo encuentre, ¿con eso terminamos? Sí, va la pausa, ¿no? Hola. Acá está. Y la Constitución lo dice: después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar la cantidad de votantes o de, digamos, habitantes para tener un diputado, pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Es decir, que no puede bajar de 33.000
pero sí puede aumentar. Y si aumentamos, si el Congreso resuelve, después del censo que se está realizando, aumentar y decir, en vez de 33.000 será 55.000 o 60.000 o 70.000. Tenemos que bajar la cantidad de diputados, bajar el costo político. No podemos seguir que el 40% de los votos concentrados en la ciudad de Buenos Aires, que es otro país. Tenemos una foto de la ciudad de Buenos Aires. Hemos estado ahí hace poco. Y Puerto Madero, parece que, yo creo que ni Nueva York es parecido. Creo que es superior Puerto Madero hasta la concentración de edificios en Nueva York. Eso no es la Argentina. La Argentina es el país. Son las provincias que también existen y no solamente esa concentración en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Con el Banco de Corrientes, el regreso a clases es más barato. Del 14 de febrero al 13 de marzo, aprovecha 10% de descuento todos los días y hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa. Ingresá a nuestra web www.promosdelbanco.com para conocer los comercios adheridos. O comunicate al 0800-444-0160. También podés conectarnos a través de nuestras redes sociales y página web. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el diputado provincial Horacio Pozo de ELI Encuentro Liberal, con quien vamos a hablar y pedirle que nos explique un proyecto de ley que estaría o presentado o tratándose en la Cámara de Diputados, vinculado con este gran problema que tuvo la provincia del fuego, que somos la provincia que más sufrió los incendios, la sequía. Después ahora algunos lugares estuvieron en Riachuelo, por ejemplo, hubo que evacuar por la crecida del río, que fue crecida del río Paraguay, traída por el río Paraguay y no del Paraná. Bien, bienvenido Horacio a nuestro programa. Muchas gracias, Toto. Bien, ¿qué tienen pensado como acción legislativa para este año? Lo que va corriendo este año y el próximo, que es el mandato del gobernador. Como diputado, ¿tenés pensado algo sobre el tema? Sí, nosotros venimos en la Cámara trabajando con nuestro presidente, con Perucho Casani, en las cuestiones ambientales, porque hay una sensibilidad creciente en la sociedad por la cuestión ambiental. Yo siempre recuerdo que es un tema nuevo para la historia de la humanidad, porque cuando éramos 4 o 5 mil millones de personas, los problemas ambientales no existían. Así es. No, el mundo no se preocupaba por el tema ambiental. El planeta era muy grande para la cantidad de personas, pero ahora que estamos en 8 mil millones de personas, el planeta se empieza a achicar. Y además la incidencia de la acción, sobre todo de las industrias y los grandes equipamientos, la generación o el uso de energía de material fósil, o sea, combustibles, el petróleo, hacen que el impacto ambiental del hacer del hombre
sea muy incidente. Y entonces vivimos circunstancias como bien describías que hemos pasado acá en Corrientes. Vamos a seguir viviendo periodos de extremas inundaciones o alta humedad, lluvias y periodos de seca muy pronunciados. Entonces surgió la idea de estudiar cuál era la legislación que teníamos para el manejo del fuego. Tenemos solamente una ley que habla del manejo del fuego forestal, porque hubo una ley que promovió, que incentivó y subsidió la implantación de bosques forestales. ¿Qué año es? Y esta es de la década del 70. Y ha sido una muy buena ley que nos ha dado un patrimonio económico importantísimo. La verdad que la producción forestal es muy superior a las tradicionales de ganadería, producción de carne o de producción de arroz. Y por lo tanto, a estas plantaciones de pinos y eucaliptos hay que cuidarlas. Y el enemigo o el riesgo es el fuego. El concepto que hoy manejan los especialistas es el del manejo del fuego, porque el fuego forma parte de la naturaleza, viene del fondo de la historia del mundo y seguirá existiendo. Hay fuego que se autogenera simplemente por el sol y algún efecto lupa o rayos, y ahí se desencadena el proceso del fuego, y en la medida en que encuentra material orgánico seco, el fuego se propaga y genera numerosos daños. Entonces, lo primero que hacemos en la ley, así como hay muchas leyes que tienen un conjunto de principios al comienzo, acá hemos incluido 6 paradigmas que lo hemos tomado de la ingeniera Maldonado, que es la presidenta de APEFIC, que es una de las asociaciones de productores forestales, que es muy inteligente, que es muy moderno, que es muy interesante. Estos paradigmas nos ponen en reconocer al fuego, invitan a que la tarea del manejo del fuego sea una tarea cooperativa y colaborativa del conjunto de la sociedad, porque a su vez no hay que prepararse para tener mucha capacidad de lucha contra el fuego, sino lo que hay que tratar de que el fuego no se genere, o sea, tratar de prevenir. Y eso se genera con planificación, educación y capacitación. Vos hablaste de un fuego que es imparable, digamos, que se produce por sí. ¿Hay algún otro fuego que podemos decir que tiene un responsable humano? Y sí, hay una cantidad de acciones de ignorancia y de imprudencia. O sea, quien genera fuego sin tener la capacidad como para poder sofocarlo, cortarlo. Y una vez que el fuego se propaga en el medio de un pastizal seco, de esteros que están a veces secos, y entonces es imparable. Además son muchas veces lugares inaccesibles para un camión, un tractor, el hombre transportando un tanque de agua. Entonces, la cuestión del manejo es muy importante. Tenemos algunas experiencias internacionales, como el caso de Chile y esos grandes incendios que se dieron en California, que son a consecuencia de haber tomado una medida que buscaba, digamos, no intervenir sobre la naturaleza y prohibir el fuego, o sea, no quemar naturaleza, pero resulta que se generó tal acumulación de bosques y pastizales que son inflamables, se prenden fuego y después son imposibles de parar. Le llaman los especialistas incendios de séptima generación, cuando generan calor por encima de los 10.000 megawatts. Ahora dicen de que los pastizales secos, si se le prende fuego, permiten de que venga una nueva generación de
pasto. Un rebrote, mejor. Que sea mejor. Claro, y ahí es donde se produce el desmanejo, digamos, del tema. Claro, entonces tiene que haber una autoridad que autorice, pero a su vez también son tantas las propiedades, las parcelas, los propietarios, en que también tienen que haber profesionales que puedan intervenir, porque el Estado no puede llenarse de funcionarios, sino que hay que buscar intervenciones profesionales individuales que generen comunicación, información, que puedan actuar en función de condiciones. Cuando es posible que se pongan al frente de prender fuego, pero teniendo también el equipamiento como para limitar el fuego, claro. Porque se hacen cortafuegos, porque tienen un equipamiento, una motobomba, o porque hay suficiente humedad y porque se puede manejar. Y ahora, esto, la experiencia que nos ha tocado, permite pensar en que puedan asociarse distintos establecimientos o distintas zonas, dividir la provincia en zonas como para tener una mayor eficiencia en combatir el fuego. Sí, sin duda que sí. Lo que nosotros en la ley proponemos es, además de los paradigmas, generar un comité ejecutivo donde estén los organismos públicos y los consorcios de lucha contra el fuego que tienen las empresas forestadoras, donde estén también los bomberos voluntarios, que son 46 cuerpos existentes en la provincia. Hay algunas ciudades que todavía no tienen cuerpo de bomberos. Hay algunos municipios que no le aportan un solo peso a los bomberos. Hay otros sí le hacen aportes eventuales y hay otros que le hacen aportes regulares. Lo que nosotros buscamos es que los municipios resuelvan esto y asuman una responsabilidad de proveer recursos. Pero también estamos proponiendo que se genere una subsecretaría que se encargue de este tema de manera permanente y un consejo consultivo amplio que apruebe todos los años una planificación, porque ese cuerpo es el que un poco marca el ritmo, el que asume responsabilidades comunitarias, y después el Estado, a través del Poder Ejecutivo, es el que lleva adelante la lucha en la trinchera, digamos, porque me parece que así tienen que ser las cosas, sí, para tener un abordaje integral de manera sistémica, con una ley que respalde, con recursos que vienen de la nación, del presupuesto provincial y, como decía, desde los municipios. Pero cuando tienen transparencia y buen manejo, nadie duda, todo el mundo aporta, todo el mundo sabe que se hace, la tecnología y la ciencia va aportando cosas nuevas todos los años, entonces hay que hacer las evaluaciones de qué son esas cosas nuevas que debemos incorporar. Algunas veces uno escucha, no, pero necesitamos aviones. En realidad los aviones son imprescindibles en la montaña, pero no son ni imprescindibles ni la mejor herramienta en la pradera que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Bueno, porque en la montaña no se puede andar con camiones ni con tractores. Correcto. La única manera es la vía aérea, entonces el avión es indispensable. Ahora, sin embargo, en el tipo de campos y caminos que tenemos nosotros, y donde los frentes de un incendio a veces son de varios kilómetros, y un avión viene y tira 500 litros, 700 litros de agua, es como una gota de agua en un pajar, ¿no es cierto? Sí. Es decir, sí, esa impresión tiene. Pero hay otras herramientas, es decir, bueno, y el hombre común dice, el avión me parece lo más fantástico. Sí, pero no es lo más. No es lo más eficiente, digamos, para todas las cosas. Sí lo es para algunas. Sí, pero bueno. Ahora, el tema de los voluntarios. Nosotros con el programa hemos ido a visitar acá el cuartel en la calle Gutenberg, digamos, y hemos visto mujeres, hombres que se arriman para, digamos, estar atentos a combatir el fuego, pero que tienen un camión que es de 10 o 20 años
y entonces, o más, y entonces no se encuentra solución. Y por lo que me acabas de decir, esa sería una de las cosas que tienen que solucionarse, de darle a los municipios los elementos necesarios o suficientes, modernos, para combatir el fuego. Ahora, con el tema de los bomberos voluntarios, yo no participo en algunas conversaciones que realicé, digamos, de aquellos de que hablan de remunerar al bombero voluntario en persona, digamos, porque pasaría ya a ser empleados estatales, ya sean de municipios, provincias o nación. Ahora, el voluntariado es parte del hecho de que no es remunerado. Ahora, si se quiere, eso no quiere decir, mi posición no quiere decir que no haya, no puedo acabar de decir una cosa muy importante, digamos, centros técnicos que son los que pueden prever que sí, que en un lugar o en otro, ya sea en la época del verano o en la de los grandes calores, que para que ordene digamos, que prevea y prever va ordenando. Ahora, yo defiendo el hecho del voluntario de cargar sus botas y se va a combatir el fuego. Cuando nosotros estábamos trabajando este tema, hemos revisado numerosas legislaciones de otras provincias, porque ya todo lo que otros aprendieron e hicieron hay que aprovecharlo. Y nos encontramos que en la actividad de bomberos voluntarios hay una enorme cantidad de actividades. No solamente el incendio, que es lo original, porque eso era bomberos, porque ir a apagar incendios. Sí. La experiencia europea es muy rica también, es decir, Londres se quemó la mitad de lo que era Londres, entonces ellos tienen una sensibilidad muy importante. Pero hoy el bombero actúa en montaña, actúa en rescates en el río, actúa en presencia de productos químicos peligrosos, en rescates en accidentes de tránsito, porque tienen maquinarias especiales para cortar, expandir y poder rescatar personas que están atrapadas dentro de un vehículo. Correcto. Con vida y sufriendo en situaciones extremas humanitarias y de físicas. Entonces el voluntariado es una cosa sumamente importante de mantener, porque es una escuela cívica, porque suma muchísimo esfuerzo, inteligencia, voluntad, arraiga responsabilidades cívicas, políticas, de solidaridad humana. Por lo tanto, el voluntariado tiene que seguir. Lo que pasa es que el nivel de exigencia que plantean todo este tipo de cosas que la humanidad ha ido creando, como por ejemplo los edificios de vivienda, ¿no es cierto? Es decir, una torre de 10 o 20 pisos, ahora ya no necesita solamente el bombero voluntario con la motobomba, ahora también necesita una escalera como para poder llegar hasta el piso 10 o el piso 20, y con las mangueras y con la presión y con una cantidad de cosas. Entonces, al voluntariado hay que agregarle profesionalidad. Y tiene que haber escalafones, y tiene que haber escuela, y tiene que haber capacitación, y un bombero puede iniciarse como voluntario y puede aspirar a convertirse en un profesional. Ahora, pueden haber 50, 100 voluntarios y quizás 5 profesionales. Uno que sea especialista en rescate de accidentes viales, el otro cuestiones de altura, el otro en determinado tipo de fuego, el otro en determinado cuestión. Sí. Y perfectamente pueden convivir, porque son escuelas, porque son trayectos humanitarios, porque sí, son cosas que creo yo que son compatibles. Sí, te entiendo. Ahora pienso de que, digamos, si uno hiciera una escuela
para combatir el fuego, digamos cursos para combatir el fuego, al que puedan llegar los ciudadanos, que yo supongo que muchos van a querer ir a aprender, porque no es que me den a mí una manguera y no sé qué hacer con la manguera, ¿no es cierto? O no sé qué hacer con claro, el hacha. Una cosa es ponerse delante del fuego y en contra del viento, y otra cosa es ponerse detrás del fuego y con el viento a la espalda, ¿no es cierto? Exactamente. En uno me quemo seguro y en el otro apago el fuego. Claro, no es cuestión únicamente de tirar agua. Claro, y tener buena voluntad. Claro, y saber a dónde se le tira agua. Porque a lo mejor hay que tirarle a la raíz, a la base, y otro a lo mejor le está tirando arriba y no es suficiente. Ahora, se dice que el pino y el eucalipto tienen un rápido crecimiento, y eso hace, si es así, te pregunto, porque digamos la provincia ha celebrado o conversado un acuerdo con una empresa de Austria para hacer un gran aserradero en la zona cercana a Virasoro y demás. No sé en qué es una inversión que en qué situación está eso ahora. Es una inversión que se está ejecutando. Pero ya hay algo hecho. Sí, ya están en etapa ejecutiva. Ajá. Eso es importante, pero lo que falta es una información del Estado, del gobierno provincial, que diga qué convino, qué se celebró, cómo es el acuerdo, qué va a aportar la provincia, porque sería algo muy para destacar que alguien venga a invertir a la provincia en este momento, cuando seguramente son muy pocos los países o los capitalistas que vengan a un país en el cual tenemos problemas de inseguridad jurídica y todos los problemas día a día. Entonces, bueno, esa es la clave. Claro. Lo de ofreciendo seguridad jurídica, uno ya le está ofreciendo el 90% claro, de lo que las empresas quieren. Generalmente las empresas no buscan apoyo ni aporte, lo que buscan es tener la tranquilidad de que su patrimonio estará garantizado y que las reglas de juego se van a respetar y que no van a aparecer impuestos nuevos a la renta inesperada como estamos viviendo en estos días. Que parecería que uno está a favor de las guerras, porque la guerra nos va a permitir que suba el precio del trigo, del maíz y lo que fuera, y lo que todos tenemos que hacer es negarnos a que existan guerras en cualquier lugar del mundo, porque repercute en todo el sistema. Y con mucho más razón, invasiones injustificadas, ¿no? Bueno, es injustificado, pero responde al espíritu ruso. Sí. Desde Catalina la Grande. De toda la vida, es una cultura de ellos. Claro, de que les importa poco las minorías, digamos, y en cierto modo a Ucrania la consideran como el hermano menor. Sin embargo, es más antigua Ucrania que el Estado ruso, ¿no es cierto? Pero indudablemente condenamos desde acá la invasión de Rusia. No es decir únicamente como estoy en contra de las guerras, no, momento. Estoy en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, que es una guerra, pero no englobar todo y no condenar. No solamente tomar una actitud pacifista, sino en particular de este episodio que estamos viviendo. Nosotros en la Cámara nos hemos pronunciado con eso, hemos presentado proyectos desde nuestro bloque de ELI condenando la invasión. Sí, lo he visto. Ahora en mi editorial hago una referencia a la posición del Papa Francisco, que no la quiero mezclar con la intervención que estamos haciendo en este momento. Bien, tu mandato como diputado, cuando... Bueno, se inició ahora en diciembre pasado y va hasta el 2025. Hasta el 2025. ¿Vos creés de que nuestro gobernador puede estar, Borro,
le hicimos un reportaje a Jorge Liotti, que es el columnista del diario La Nación. Nuestro comprovinciano. Nuestro comprovinciano. Un periodista admirable. Sí, buen amigo. Y nos decía de que podría haber un lugar de vicepresidente para nuestro gobernador, ya sea con Rodríguez Larreta o incluso con Burris. Eso respondió a una pregunta que yo le había hecho, ¿no es cierto? Yo tengo mis dudas sobre el tema, pero yo creo que el gobernador no debe abandonarnos en la mitad de su mandato, de su segundo mandato, para ir a cumplir una posición pasiva, porque las vices son posiciones pasivas. Tienen importancia cuando tenemos una vicepresidenta como esta que quiere mandar y que manda, no es claro. Que quiere, ¿no es cierto? Ese es otro tema, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias por tu tiempo, te felicitamos porque se estén ocupando tu partido y vos del tema del fuego, que es una cuestión muy trascendente porque se ha perdido muchísimos bosques de eucaliptos y de pino. Que vuelvo a una pregunta, dicen de que tienen una rápida en 5 o 6 años de recuperación. De recuperación, ¿el pino es así? En algunos casos, cuando no se corta el ciclo biológico, se recuperan. Uno ve por ahí al pasar por las forestaciones que hay algunas recuperaciones, pero hay otros casos en los que uno ve ya una forestación terminada, quemada, y que el propietario tiene que venir a sacar lo que quedó y plantar de vuelta, empezar de vuelta con una planta. Sí, ahora nueva. Los bosques naturales son más duros para volver a, una vez que desaparecen. Es lo que dicen algunos, ¿no es cierto? Yo no soy... Sí, no obstante, la situación de los bosques nativos en la provincia de Corrientes es bastante buena porque son más resistentes a este tipo de incendios y se recuperan, y ha habido un gran respeto en la provincia. O sea, claro. Creo que en la provincia de Corrientes hay un gran respeto por el bosque nativo, por toda la cuestión ambiental. Creo que a partir de todo lo que se hizo con la Reserva de Liberá hubo una toma de conciencia importante. No es la situación de otras provincias como Santiago del Estero, algo de Chaco, Salta, donde ha habido una deforestación muy importante para borrar el bosque y hacer estas plantaciones muy productivas. Supongo de que el 100% de la Cámara de Diputados y del Senado van a apoyar esta iniciativa de él. Estamos en proceso de un debate para lograr los consensos con los funcionarios del Ejecutivo, claro, incluidos, y todo el sector privado, que también es muy importante. Bien. Yo creo que vamos a llegar yo te deseo, a un buen puerto. Te deseo éxito y por tu intermedio a todo, a lo que se ocupan de esto. Nos queda el futuro de la política, donde los partidos provinciales y los liberales estamos mirando a ver cómo nos agrupamos y cómo jugamos en las elecciones nacionales del 23, que van a ser apasionantes y fundamentales para el renacer de la Argentina. Yo creo que hay demasiados liberales, pero están todos desparramados. En algún momento conversé con el presidente de ELI sobre este tema. ELI encabeza con la cantidad de votantes a lo que era el tradicional Partido Liberal, y también el Partido Demócrata Progresista prácticamente ha decaído totalmente, pero tiene raíz liberal. Así es. Nació como la juventud del Partido Liberal allá en la década del 30. Allá por el año 30, exactamente. Bien, gracias. Gracias, Toto. Y nosotros, con la participación del diputado Horacio Pozo, damos por terminado nuestro programa.